El Instituto Mexicano de la Radio presenta Todo se aclara. Todo se aclara. Con Mario Díaz Mercado. Amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues vamos a continuar, y esto es algo inusual, con una tercera emisión, una tercera entrega de la historia de la isla de Clipperton. Una historia apasionante, una historia que tiene que ver con drama, con tragedia, pero también tiene que ver con injusticia y con soberanía. Y con nosotros sigue Gabriela Arnault, descendiente precisamente del capitán Arnault. Ella es bisnieta del capitán Arnault de la isla de Clipperton. Déjenme, por favor, darles alguna bibliografía con la que cuento ahorita. Aquí tengo algunos libros. Clipperton, Isla Mexicana, de Miguel González Avelar, del Fondo de Cultura Económica. Miguel González Avelar. Clipperton, Isla Mexicana. Clipperton se escribe como usted lo está escuchando, pero con doble P. Clipperton. Y está otro libro, una novela de Laura Restrepo que se llama La Isla de la Pasión, de Editorial Alfaguara, y el libro Clipperton, una historia de honor y gloria, narrado por Ramón Arnault Rovira, que es de la autoría precisamente de Gabriela Guzmán Arnault. Gabriela Arnault. Hay otros libros, el de Pablo Rafael, que se llama también Clipperton, y de la editorial Randolph House, que usted puede conseguir. Y si usted se mete a internet va a poder acceder a muchos más títulos, porque esta es una historia que les ha apasionado a muchos y sobre la cual existen afortunadamente muchos testimonios, aunque hasta ahora no haya existido la justicia debida para sus protagonistas. Gabriela Arnault, muchísimas gracias por estar nuevamente con Nuevamente, nosotros. Gracias a ti, Mario. Retomando lo que dices de la bibliografía, tienes razón, hay una cantidad tremenda de bibliografía que se ha dicho sobre Clipperton, y la razón y objetivo principal de mi libro es que yo he querido plasmar ahí la historia real. Y la historia real contada de labios de mi abuelo Ramón Arnault Rovira, que la vivió como protagonista principal y que nos las narró durante toda su vida a sus nietos, por supuesto a sus hijos, mi madre, y a sus nietos nosotros, ¿no? Entonces, realmente para mí era muy importante retomarlo, porque sí es cierto, hay mucho escrito sobre Clipperton, pero a veces no exactamente muy apegado a la realidad. Bueno. Pero de eso se trata este programa, justamente de que tú, como descendiente, nos platiques. Y estamos ahora en la etapa... Vamos a empezar el momento en que el Nokomis ya llegó a Acapulco y fue auxiliada por el barco norteamericano llamado y el capitán Williams, que los lleva a Clipperton. Estamos hablando de la fragata Cleveland. Sí. Es en momentos en que Estados Unidos ha ocupado México, los puertos de Veracruz, pero también tiene mucha vigilancia en los puertos de Tampico y en los puertos del Pacífico, en este caso Acapulco, que es precisamente donde está la Cleveland. El Cleveland. Y los lleva a la isla de Clipperton a los sobrevivientes que habían llegado, con el objetivo de rescatar a la gente del Nokomis que había naufragado en Clipperton. Sin embargo, antes de salir, se pone en contacto con la gente del puerto de Acapulco para explicarles que estas personas que han llegado, estos sobrevivientes, dicen que en Clipperton están los mexicanos y que hace mucho que no reciben un barco mexicano y lógicamente pues necesitan víveres. Entonces les mandan 170 cajas de víveres los mexicanos en el Cleveland para la gente de México, ¿no? Para los mexicanos. Ajá. Llegando a Clipperton, el Cleveland, pues lógicamente el capitán Arnault y su teniente Cardona se entrevistan con el capitán Williams, suben al barco, al Cleveland, para entrevistarse con él. Es así como el capitán Williams les da a saber todo lo que está pasando en México y que ellos desconocían, ¿no? Toda la situación precisamente de Huerta y todo lo que está pasando, ¿no? Y le explican que desde el punto de vista de ellos, de los americanos, piensan que está acéfalo el gobierno mexicano, que no hay nadie que se esté preocupando por ellos en Clipperton, ¿no? Claro, no hay una estabilidad en el país que permita asegurarles que va a haber un abastecimiento de ahí en adelante, porque no hay quien se haga realmente responsable, y lo que menos les preocupa en ese momento a quienes estaban en la lucha en el continente, en la parte continental de México, pues
pues es ocuparse de la isla cuando tienen otros problemas inmediatos e ingentes, porque están las batallas sucediéndose una tras otra en la Revolución Mexicana contra Victoriano Huerta, que ya está a punto de salirse o de ser expulsado. Así es. Todo esto se lo explica el capitán Williams, lo entiende el capitán Arnaud, pero en un momento dado le dice algo que al capitán Arnaud lo movió totalmente a tomar su decisión. La decisión era, si los mexicanos aceptaban irse en el Cleveland a México, o sea, es de salir de la isla, como se lo proponía el capitán Williams, o quedarse en la isla, ¿no? La razón principal que movió al capitán Arnaud a quedarse en la isla fue que el capitán Williams le dice que los Estados Unidos tienen invadido a México, principalmente por el puerto de Veracruz, y que en otros puntos, como tú ya bien dijiste, también había pues barcos norteamericanos que estaban pues vigilando la situación. Y el Cleveland era parte de las fuerzas de ocupación norteamericanas. Entonces, el capitán Arnaud en ese momento le agradece a Williams todo lo que está haciendo desde el punto de vista humanitario por ellos y sobre todo por la gente del Nokomis, pero le dice, usted en este momento, capitán, es el enemigo para mí, porque sí, no de manera personal. No de manera personal, pero nuestras naciones están en conflicto. Y el capitán Arnaud era el gobernador de la isla, era el representante de México en ese momento, por lo tanto, él de ninguna manera podía irse en el Cleveland, que era un barco enemigo, y de ninguna manera podía dejar su puesto y dejar de hacer precisamente todo aquello a lo que había sido enviado a Clipperton. Claro, el honor militar, digamos, no se lo permitía, además de que él en su historial tenía una deserción y esto le había costado mucho y lo había hecho madurar, pues en esta ocasión el honor militar se antepuso ante todo y la obligación de salvaguardar tanto la soberanía nacional como las vidas de sus subalternos y las familias que estaban ahí. Sin embargo, cuando él regresa ya a Clipperton, bajan del barco y regresan a Clipperton, él reúne a toda su gente, incluyendo a las mujeres y a los niños, los reúne a todos, les explica lo que el capitán Williams le había dicho y les dice que él les ordena que todos se vayan de Clipperton. Él es el único que se va a quedar en Clipperton porque él se va a responsabilizar de todos los soldados. Y los exime de cualquier responsabilidad. Pero toda su gente, empezando por el teniente Cardona, que era su segundo, le dicen que de ninguna manera nadie se deja Clipperton. Ellos se quieren quedar con su capitán, ellos quieren seguir luchando pues a su manera en Clipperton y se quedan. Entonces se le pide a las mujeres y a los niños que se vayan, incluyendo a su esposa, por supuesto, ¿no? Y ellas también dicen, nosotros también nos quedamos aquí y a lo que venga. Así sea la muerte, nosotros nos quedamos, ¿no? Uh-huh. Y es así como el Cleveland se va con la gente del Nokomis y todos los mexicanos se quedan en Clipperton. Y bueno, pues aquí empieza la primera parte de una gran tragedia. Ellos se quedan ahí, pues se quedan prácticamente abandonados. Estamos hablando de 1914, donde les dan la última remesa de víveres, de pertrechos, digamos, para poder sobrevivir, pero un tiempo, confiando en que después van a venir y les van a enviar mayores víveres. Sí, todo lo que se requería, ¿verdad? Se regresa el Cleveland, los deja ahí, ¿y qué es lo que empieza a suceder? Bueno, lógicamente ellos siguen con su vida natural, pero empiezan a darse cuenta que pasan 5 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año y el barco mexicano no regresa. De hecho, no vuelve a regresar un barco mexicano a Clipperton. Claro, porque en México, paralelamente, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? El gobierno de Carranza, el gobierno constitucionalista, bueno, Venustiano Carranza ha sido reconocido como jefe de las fuerzas constitucionalistas y en todo este periodo del 15 al 17 está todavía el ambiente muy, muy revuelto hasta que ¿qué pasa en Clipperton? Pues resulta que en 1915 ven en una ocasión, ellos están dispuestos pues a lo normal, a sentarse a comer, las cosas normales que hacían, y ven a lo lejos un barco en el horizonte.
un barco que va pasando. En Clipperton no era normal, no pasaban los barcos todos los días, ¿no? Claro. No era normal esto, y entonces lógicamente ellos ya llevaban desde el 14 hasta el 15 un año en aquel abandono. Ven un barco pasar a lo lejos y deciden, pues lógicamente entre todos hacer las señales que podían llamar la atención del barco para que el barco se detuviera y los auxiliara. Como nota curiosa, el barco no tenía bandera. No se sabe de qué nacionalidad. Nada más a la distancia, pues sido. era difícil quizás también Sí, verlo. bueno, lo veían con Prismáticos. Con prismáticos, pero aún así no identificaron ninguna bandera del barco. Ante esta situación, el capitán decide que los hombres que estaban, que eran solamente él y otros 3 hombres, todos se subieran a una pequeñísima embarcación, una lanchita muy pequeña y en muy mal estado que tenían. Deciden subirse a darle alcance al barco y decide que sean todos los hombres que fueran con él, porque precisamente no sabía qué iba a encontrar en el barco. Esto lo narra mi abuelo, ¿no? Él era un niño pequeño en aquel entonces, sin embargo, tiene una memoria perfecta de lo que sucedió, ¿no? Y lo cuenta con lujo de detalle. Ahora, aquí hay que anotar que se queda un hombre todavía en el faro, que es Victoriano Álvarez, porque en ese momento él estaba enfermo y era el encargado del faro, entonces por eso no pudo irse con ellos. Y claro, y no estaba en el lugar donde estaban ellos, estaba en otro lugar que el más faro, alejado. Más alejado, ¿no? Uh-huh. Entonces decide llevarse a todos los hombres, las armas y todo lo necesario, porque no sabía que iba a encontrarse en el barco, ¿no? En aquel barco al que iba a alcanzar. Y es así como él pues se lanza al mar, y desde tierra pues están las mujeres y los niños viendo lo que va a pasar. Y esto para la segunda parte. Espérense un momento, vamos a hacer una pausa y regresamos. Correo electrónico todoseaclara@imer.com.mx. Contáctanos en los teléfonos 5604-7926 y 5604-8229. Usted escucha Todo se aclara con Mario Díaz Mercado. Esto es Todo se aclara con Mario Díaz Mercado. Bien, pues seguimos en la isla de Clipperton con Gabriela Guzmán Arnaud, que nos está narrando la historia de su bisabuelo, Ramón Arnaud Vignon, y de su bisabuelo y de su abuelo, que fue quien se la narró a ella, Ramón Arnaud Rovira. Bueno, pues entonces el capitán Arnaud Vignon y 4 de sus hombres se van al alcance del barco que habían avistado, que no se sabe de qué bandera era, y... Bueno, llegan al barco, desembarcan, pero de acuerdo a mi abuelo, no están más de 5 o 10 minutos quizás, y vuelven a bajar del barco y ven cómo la pequeña embarcación regresa a la isla y el barco aquel sigue su rumbo, o sea, no se había detenido, por lo tanto, pues suponen que no los va a auxiliar, ¿no? Entonces viene la pequeña embarcación de vuelta hacia la isla, sin embargo, ya desde horas antes se había empezado a gestar uno de estos grandes huracanes que suceden en Clipperton. El mar estaba muy revuelto, la situación de clima no era la más apropiada, en fin, que todo estaba en contra, ¿no? Pero sucede que de repente, pues los que estaban en la tierra ven aparecer una enorme mantarraya. Allá las mantarrayas son de metros, ¿sí? Ven aparecer una enorme mantarraya que cubre totalmente a la pequeña embarcación. Y la voltea. Y pues es el momento en que nunca más vuelven a saber de estos hombres. Porque, bueno, se supone fueron devorados por los tiburones o ahogados. Sí. Por la misma mantarraya. En fin, y ante la situación que ya sabemos de cómo es el mar allá y todo esto, pues lógicamente era muy difícil que pudieran haber sobrevivido, ¿no? Bien, estamos hablando, imagínense ustedes, de que en la isla se quedan las mujeres con los niños y este negro victoriano en el faro, a donde había sido confinado por el capitán Arnaud por indisciplinado y por conflictivo. Entonces ahí lo había confinado y se queda este hombre en el faro. Es el único hombre, pero además pues estaba
otra distancia, a mucha distancia de donde estaba, digamos, la colonia habitable. Así es. De Así es. Clipperton. Sí. La tragedia de ver a tu bisabuela, ver que su marido y las otras mujeres ven que sus maridos se están ahogando. Exactamente, que mueren ahí frente a ellas, pero además yo digo que ni siquiera tuvieron el momento para llorar, para sufrir o para nada, porque el huracán estaba encima y entonces había que meterse dentro de trincheras durante 3 días para que el huracán pasara. Un mes después de esa situación nace el 4º hijo, o sea, mi bisabuela estaba embarazada. Ángel Miguel. Bueno, pues ante toda esta situación, las mujeres deciden curar a Victoriano con la esperanza de que Victoriano las ayudara como el único hombre que se había quedado en la isla. Al principio Victoriano lo hace, al principio empieza a apoyar principalmente a mi bisabuela porque era la esposa del capitán. Ya tenía respeto. Claro, y ella de alguna manera toma la responsabilidad de toda la gente en la isla, ¿no? Y te digo, todo empieza a marchar bien, sin embargo, llega un momento en que este hombre, pues, podemos decir que pierde la razón, se ve como el único hombre en la isla, un hombre pues con poca cultura, con poca educación. Ajá. Y pues no es que se proclame rey como tal, pero sí dice, bueno, yo aquí soy el que mando y pues yo quiero que las mujeres poco a poco vayan yendo a vivir conmigo a... Abusa de ellas, claro, pues. Ajá. Abusa de ellas. Las viola. En todos los sentidos. Y mata a una de ellas, Juana. A Juana. Ajá. Y de hecho, a la única que seguía respetando era a la esposa del capitán. Sin embargo, les quita las armas y todo para que no se pudieran defender, etcétera, ¿no? Llega un día en 1917, ¿sí?, en que él baja hasta la casa de Alicia y le dice, pues mire, ya llegó el momento en que usted también tiene que venir a vivir conmigo, ¿no? Ella le aparentemente acepta aquella situación, pero de una manera inteligente para poder, mientras pensar qué hacer. Para dar tiempo, digamos. Y le dice, sí, mañana yo me voy contigo, voy a buscar aquí todas mis cosas y mañana yo me voy contigo. ¿Y está con su asistente, que es Altagracia? Altagracia. Entonces, aquella noche, mi abuelo, escondido tras de una puerta, escucha cómo su madre le dice a Altagracia, Altagracia, yo mañana voy con mis 4 hijos a la única roca que hay en Clipperton. Que tiene más o menos 20 metros de altura. Exactamente. Me voy a subir ahí, me voy a tirar al mar con mis 4 hijos, porque lo que menos quiero yo es estar con este hombre y que también pues abuse de mí y de mis hijas, ¿no? Tenía 2 hijas pequeñas, ¿no? Y ella le dice, no se preocupe, señora, mire, es una locura lo que usted quiere hacer, mañana nos vamos al faro. Allá en el faro estaba viviendo con Tirsa, este hombre que había sido la esposa del teniente Cardona. El caso es que él se había ido a pescar, supuestamente para traer todos los manjares necesarios para la celebración de la boda, y en eso pues ellas se ponen de acuerdo. Tirsa había conservado a escondidas de él un martillo que era de él, pero que ella lo había escondido, y le dice, voy a sacar el martillo en el momento en que él está distraído, pues con eso lo golpeo y acabamos con este hombre. Es así como en un momento dado, durante la comida, Tirsa saca el martillo y bajo una orden, una mirada de mi bisabuela, ella empieza a dar martillazos a este hombre, que aún así se levanta y se va sobre mi bisabuela a tratar de golpearla y demás, pero Tirsa sigue golpeando al hombre hasta que... No, y la rabia que ha de haber tenido, además, ¿no?, por todo lo que sufrió. Claro, por todo lo que había hecho, ¿no? El caso es que, bueno, pues muere este hombre, pero en ese momento aparece un barco en el horizonte. Pero es en ese momento. Resulta que ya matan al hombre y entonces Alicia le dice a su hijo, Ramón, le dice, Ramón, ve hasta la casa, que era el otro lado de la isla, vete hasta la casa por aceite para poder quemar a este hombre. Ajá. Y Ramón obedece y piensa, me voy a nado, porque claro, sin nado llego más rápido que corriendo. Pero nado por el lago. Por el lago. Y cuando está a la mitad del lago se cansa, se levanta y ve un barco, y entonces en lugar de ir a la casa se regresa a donde estaban las mujeres gritando un barco, un barco, un barco. Ya todas se dan cuenta de que realmente había un barco que estaba dándole vueltas a la isla. Este barco era el barco, también un barco americano, el Georgetown. Y este barco estaba ahí porque
acababa de estallar hace poco la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando ya de 1917. 17. Hacía 2 años que había muerto el capitán Arnaud, y estamos hablando de 1917, cuando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y entonces resulta que los americanos que ya habían entrado en la guerra en ese momento deciden que es importante buscar en las islas mexicanas porque se suponía que el gobierno de Carranza tenía algunas simpatías o acercamiento con los nazis. Uh-huh. Y entonces en esta búsqueda de submarinos alemanes, lo que encuentran en Clipperton, que realmente no eran nazis todavía, porque todavía no eran alemanes. Eran nazis. Sí, esta es una corrección. Nazis fue en la Segunda Guerra Mundial. Entonces resulta que en esta búsqueda de alemanes, de submarinos alemanes, en lugar de encontrar eso, se encuentran con este grupo de mujeres y de niños que además, como dice el teniente Kerr, acababan de matar a un hombre. Todavía estaban en estado de shock las mujeres porque acababan de matar a ese hombre, ¿no? Cuando ellos logran desembarcar y logran ayudarlos a todos ellos para llevárselos a México, pues se los llevan a todos, y ahí mi abuelo Ramón, siendo un niño de 8 años, realiza una de las anécdotas para más heroicas que puede realizar un niño de esa edad, que es bajar el pendón mexicano y llevárselo consigo porque lo quiere entregar a las autoridades mexicanas, como él cree que su padre hubiera hecho, ¿no? Claro, algo que aprendió de su padre. Se lleva la bandera y bueno, los rescatan, que por cierto uno de los oficiales le propone matrimonio a tu bisabuela, pero el ella... teniente Kerr. Pero sí, no acepta. Los llevan a Salina Cruz. A Salina Cruz, y en Salina Cruz, bueno, pues los reciben con gran alboroto los familiares, y realmente aquí no termina la historia. Hay otra historia después, pero es otra historia. Claro, es decir, ellos llegan a Salina Cruz, ahí se encuentra con su padre. Con su padre, Félix Rovira. Félix Rovira, que era representante de la Modelo. De la Secretaría Moctezuma. Ajá, de la Moctezuma, sí. Perdón, sí, de la Moctezuma, de Orizaba. Sí. Y empieza otro periplo, sí, que es también dramático, porque ella busca entrevistarse con Venustiano Carranza, que era el presidente de México. Su padre trata de disuadirla, pero finalmente consigue que Carranza los reciba, no de buen grado. Va ella con el pendón que había rescatado. Ella y su hijo Ramón, ¿sí? Van los dos con la bandera y bueno, resumidamente les dice que no puede ayudarles de ninguna manera porque tal como se lo había dicho a embajadores que habían antes ido a hablar de ellos, les dice no. Sí, porque varios habían tratado de interceder a su favor. Les dice que no puede ayudarlos porque son federales y al ser federales se refería a que habían sido del ejército de Huerta, cuando el ejército y el capitán Arnaud, el ejército es una institución que responde a quien es el jefe de gobierno, sea de la forma quien sea. Que sea, claro. Pero aquí hay una cosa ideológico-partidista que Carranza no supera y los trata con displicencia, por decirlo menos, cuando no por desprecio. Así es. Por supuesto, no les ayuda. El gobierno mexicano nunca les reconoce ni lo que hicieron, ni tampoco les da un dinero de la pensión, digamos. De la pensión que correspondía a los soldados. O a sus descendientes. Exactamente. Y por último, pues lo que pasa es que, te digo, no hay ningún reconocimiento de ningún tipo y pues ellos tienen que vivir de esta manera humilde. Ella muere poco tiempo después. A los 7 años muere, ¿no? De una enfermedad de los pulmones y los hijos se quedan huérfanos. Y este pendón que había salvado este niño, Ramón Arnaud Rovira, que se le trata de entregar a Venustiano Carranza, Carranza la toma, ve que tiene el escudo de la bandera que había sido del Porfiriato, la desdeña, la hace a un lado y no le hace caso. Solamente obtienen una pequeña pensión en el periodo de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón un par de años le da una pensión a ella, pero cuando ella muere ya no se las dan a los hijos. Y la razón que les dan es porque no había un acta de defunción del bisabuelo. Pues qué acta de defunción iba a haber cuando no había ninguna autoridad ni nada allí. Y bueno, ya como colofón,
Pasan todavía muchos años y en 1931, Víctor Manuel III de Italia, en su arbitraje, da un fallo a favor de Francia, por lo tanto Clipperton pasa a ser francesa, no obstante que no tiene los merecimientos Francia para apoderarse de esta isla, y que México tiene toda la argumentación, mapas, documentos históricos y formas fehacientes de demostrar que la isla es mexicana. Por cuestiones políticas, Víctor Manuel prefiere otorgársela a Francia, con quien quiere quedar bien, porque es su aliada, y Clipperton pasa a ser francesa. Pero, como bien dice Miguel González Avelar, esa es una historia que todavía está por escribirse, porque el gobierno mexicano puede reclamar este atolón que tiene, además de una riqueza económica por la pesca del atún, que es el 30% de la pesca que hay en el país es de atún que proviene de esta zona, además de ser una zona que tiene minerales para producir polímeros, que esto sería otro asunto, porque de explotarse podría afectar mucho todo el ambiente de la zona, pero bueno, tiene su importancia estratégica, económica y política, y de esta manera lo quise decir más o menos apresuradamente porque el tiempo se nos ha ido. Gabriela, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda esta historia de familia, toda esta historia que tiene que ver con nuestra nacionalidad, con nuestra identidad, con lo que como mexicanos debemos conocer. La isla de Clipperton, la isla de la pasión, que primeramente fue la isla de Médanos, y la historia heroica de Ramón Arnaud Vignon y de su familia, Alicia Rovira y su abuelo y sus tías, Olga y Alicia, Ramón Arnaud Rovira, y Ángel Miguel, que desgraciadamente falleció por raquitismo cuando llegó ya a México. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti por permitirme hablar de esto y por permitirme decirle a todo México que tenemos héroes verdaderos, héroes mexicanos verdaderos. Así es. Y para Ramón ellos Arnaud, pido honor y gloria. Muchísimas gracias. Que así sea. Todo se aclara. Todo se aclara. Con Mario Díaz Mercado. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.